Quiero presentarles a mis padres. Ellos son Liesel y Ernesto. Y aquí se encuentran en esta imagen durante su compromiso de matrimonio. Esto era en Mannheim, Alemania, y era el año de 1933. Poco tiempo después de su compromiso, vino la boda, luego de la cual se fueron a vivir a Madrid, España. Mi padre ya llevaba algún tiempo trabajando allá. Se dedicaba a vender juguetes como agente viajero en toda la península ibérica, en Palma y Mallorca y también en el norte de África. Y mi madre, mientras tanto, cuidaba del hogar. Yo nací en 1935, justo al iniciarse la Guerra Civil Española. Esta foto la tomó mi padre no mucho tiempo después de que yo naciera y me colocó aquí entre las muñecas que formaban parte de su muestrario de juguetes. Un año después nos expulsaban de España. Vino un periodo de largos recorridos por toda Europa antes de que se nos diera la oportunidad de ubicarnos en México, país que sería a partir de ese momento nuestra patria y para siempre. Alguien le tomó esta foto a mis padres en el jardín de su casa. Una copia de la foto se la mandaron a mi abuela paterna, que para entonces todavía vivía en Alemania. La otra se quedó en el álbum de la familia en México. Al poco tiempo, mi abuelita regresó la foto por correo, rota como se ve aquí, y la foto tenía al reverso la siguiente inscripción: rota por los nazis, entre muchas otras cosas, el 10 de noviembre de 1938. La horda llegó a las 9:20 de la mañana y se quedaron todo el día. Y todo lo que vieron, o lo rompían, o se lo robaban. Durante la Segunda Guerra Mundial, mi padre exportó productos mexicanos a todas partes. Pero al término de la guerra, esas posibilidades se vieron cerradas. Y entonces se le ocurrió a mi padre ir a Japón. Pensó que sería buen negocio vender productos elaborados allá, por toda América Latina. Así que decidió irse al oriente y montar un negocio que se llamaba La Exportadora Mexicana en Tokio. Y aquí lo podemos ver en esta imagen con sus colaboradores. Y tenía en su mano una cámara que todavía recuerdo, era una cámara muy especial porque tomaba imágenes en 3 dimensiones. En Japón reunía unos muestrarios inmensos y luego partía para América Latina. Iba de pueblo en pueblo vendiendo de su muestrario. Y ese muestrario lo montaba en la habitación de su hotel. Y entonces iba por los clientes, los llevaba a ver sus muestras. Y así iba recorriendo ciudad por ciudad, país por país. Y nuevamente vendió juguetes, pero ahora también eran vajillas, cámaras, máquinas de coser. Y recuerdo que en alguna ocasión hasta vendía motocicletas. Y lo que a mí me parecían unos globos bien raros, que con los años descubrirían que esos inocentes globitos que él vendía en realidad eran condones. Pasaron los años, crecí y también me casé. Tuvimos un hijo de nombre Pablo, con quien mi padre siempre mantuvo una relación muy cercana.
Esta imagen está tomada poco antes de que los doctores encontraran que tenía cáncer en un pulmón. Aquí lo vemos en el centro médico de Houston, a donde había llegado para que lo operaran del pulmón que tenía cáncer. Y en la fotografía, mi madre se encuentra llamando por teléfono al doctor porque queríamos saber los resultados de las pruebas que le habían hecho y no habían llegado, y ahí estábamos esperando y esperando. En realidad yo sentí que estábamos aguardando la llegada de una sentencia sobre la vida de mi padre. Eran momentos de gran angustia. Este retrato lo tomé cuando el doctor le informa a mi padre de que estimaban de que tan solo le quedaban de 4 a 6 semanas de vida. Habían decidido no operarlo, ya que le encontraron que tenía cáncer en ambos pulmones, así como en el colon, y no tenía caso someterlo a operaciones que difícilmente podían beneficiarlo. Con esas noticias que acabábamos de recibir, mi madre se derrumbó totalmente. Y ante esa situación, mi padre la procura calmar. Él se asume con singular fortaleza, tomando en cuenta que ella en ese momento le costaba más trabajo que a él reaccionar ante ese hecho de que le quedaban pocas semanas de vida. Él siempre fue un hombre con un gran amor a la vida. Tan es así que de repente se volteó a mirarme y me dijo: ¿sabes una cosa? Vamos a darle la batalla a este asunto. El caso es que logró vivir 3 años más. Bueno, hasta sobrevivió a uno de los doctores que lo habían condenado a esas pocas semanas de vida. Yo estaba fotografiando en Yuma, Arizona. Allí me enteré de la enfermedad de mi padre y dejé todo para volar a Houston a encontrarme con ellos. En esta imagen recuerdo cómo él me comentó: regrésate a Yuma y termina tu proyecto que tienes allí, y luego de eso vente a México, ahí nos vemos. Aquí se encontraba de relativamente buen ánimo y sin reprimir los hechos de la noticia que recién le habían dado. Lo vemos alistándose para regresar a la Ciudad de México. Y yo, para mis adentros, me preguntaba si en realidad lo iba a volver a ver. Me deseó un buen viaje de regreso a Yuma y con la promesa de que nos veríamos pronto en México. Yo no encontré palabras apropiadas para responderle. ¿Qué le podía contestar? Esta fue la primera imagen que hice el día que regresé a Yuma. A mi retorno a México, un día le pedí permiso para tomarle un retrato muy especial. Estábamos ahí sentados conversando sobre el tema cuando me preguntó qué era lo que yo quería que hiciera para ese retrato. A lo cual le respondí: pues no, en verdad es lo que tú quieras, tú dime. Entonces, lentamente se volteó en su asiento y me dijo: voy a volar.
Había transcurrido un año y mi padre gradualmente perdía su movilidad. Había una complicidad de ternura entre mis padres y cada momento se había convertido en algo importante. Constantemente los encontraba abrazando y besándose. Mi madre insistía mucho en llevar a caminar a mi padre todos los días al parque. Y él, antes de salirse, siempre se metía un montón de dulces en la bolsa, ya que le encantaba dárselos a los niños que se encontraba en el camino. Y le fascinaba ver a los patos. Y de repente toda una serie de cosas que eran para él poco importantes en su vida se convirtieron en momentos muy, muy significativos para él. Pues ese día que venía yo acompañándolos, de repente encontré esta escena que me impresionó muchísimo. Era el ver a ese niño a quien le están ayudando a caminar, al mismo tiempo que al hombre ya viejo, mi padre, que también le estaban ayudando a caminar. Pensé cómo nos ayudan al entrar a la vida y cómo nos ayudan a salir de ella. Y en ese momento todo estaba ocurriendo a un mismo tiempo. Aquí nos encontramos de visita con uno de sus doctores. Otro especialista le había encontrado un tumor en el cerebro. Y este médico que estábamos viendo en ese momento le estaba pidiendo disculpas a mi padre por haberse equivocado en su diagnóstico, ya que las radiografías sí tenían la información con respecto al tumor y él no lo había detectado. Esta imagen fue tomada en el cumpleaños número 80 de mi papá. Y mi mamá le encantaba invitar a los familiares y amigos para acompañar a mi padre. Para ella era muy valioso, muy importante que se sintiera rodeado de la gente que lo quería. Esta era una escena que me encontré con cierta regularidad, en donde los encontraba tomados de la mano, y así se quedaban por horas, en donde ella le daba seguridad a él. Mi padre recibiendo sus medicamentos de manos de mi madre. A medida de que le iban faltando fuerzas a mi padre, ella hacía todo lo posible por apoyarlo a que hiciera lo que fuera por su propia cuenta. Nunca lo desanimaba. Al contrario, lo apoyaba a que hiciera esos esfuerzos. El día que imprimí esta imagen en el laboratorio, realmente estaba yo hecho pedazos. Era tan difícil ver a mi padre allí sentado de manera tan vulnerable y observando sus dolores en el vientre y a mi madre acariciándolo para aliviarle un poco su dolor. Una cosa que me llamó mucho la atención es de que jamás se quejaba de sus dolores. Era solo hasta que mi madre lo animaba a platicar sobre eso, sobre algo que le doliera, cuando él se expresaba sobre cualquier cosa que le pasara. Y aquí él está platicándole de que le duele mucho ese brazo. Mi mamá procuró que con toda puntualidad fuera todos los días a tomar un poco de aire fresco y poder ejercitar un poco también las piernas. El tumor en la cabeza creció y eso le provocaba que el ojo se le cerrara.
Mi padre cada día que pasaba iba perdiendo progresivamente sus facultades. El ver, el oír, el hablar se iban disminuyendo y se comunicaba principalmente por medio del tacto. Eran sus manos el principal conducto para expresarse. Le parchamos el ojo bueno para forzar al malo a trabajar un poco. Y aquí le estoy tomando a mi padre su mano. Y yo creo que se puede apreciar la energía que en ese momento me transmitía. Esa sensación de fuerza que me llegaba de sus manos, en realidad se ha quedado conmigo para siempre. Un largo rato nos quedamos, así tomados de la mano, mientras que con mi otra mano accionaba la cámara. A veces me quedaban los dedos azules por la presión con la que me tomaba entre los suyos. Yo sentí con toda claridad todo lo que me quería expresar en esos momentos. Lo tuvimos que llevar al hospital porque se le presentaron complicaciones en su aparato respiratorio. No podía dejar de observar la marcada diferencia de cómo todos le tomábamos la mano en la casa con la manera en que lo haría un ayudante en el hospital. En esta ocasión, cuando nos íbamos del hospital, pude apreciar cómo los papeles se habían invertido. Ahora la figura con fortaleza en realidad era la de mi madre. Y mi padre era en ese momento el que requería de su apoyo, un apoyo que antes él le había brindado a ella. Había días en que de repente su salud daba una voltereta enorme y se sentía muy bien y estaba contento y de buen humor y de repente parecía como que se iba a mejorar y era verdaderamente una sorpresa la manera tan distinta como podía responder su organismo de una semana a la otra. Mi hijo tenía una relación muy cercana con sus abuelos y a mi padre le encantaba bromear con él. Y aquí lo vemos, uno de esos días en que él se sentía mejor y estaba en la posibilidad de bromear como lo hacía de costumbre. Yo vivo en el sur de la ciudad, en Coyoacán, como a 1 hora de la casa de ellos. Y a veces mis padres venían de paseo a saludarme, pero esa aventura realmente era todo un esfuerzo de preparativos todo el día. Y lo que sentí es que a pesar del gran esfuerzo que eso representaba, le daba gusto llegar, aunque fuera solo por un rato. Era como mostrarme que él aún podía hacerlo. Y a pesar de que casi ya no podía ver, aquí posa para mí. Yo me encontraba en el sur de México, fotografiando la vida de los petroleros para un libro que estaba haciendo. Y esa mañana me encontraba en el hospital captando las imágenes en que nacía esta niñita. Para esa misma tarde me encontré con la necesidad de trasladarme a la Ciudad de México de emergencia para estar en otro hospital. Mi madre había sufrido una hemorragia cerebral.
La encontré en estado de coma. La hemorragia había sido provocada por un tumor en el cerebro. Ella también tenía cáncer. De repente me encontré en una situación de tener que decidir sobre la vida o la muerte de mi propia madre. Los doctores me habían advertido que si no la operábamos en el transcurso de unas horas, irremediablemente iba a morir. Por otro lado, me dijeron que la operación, desde luego, tampoco podía ser algo seguro, ya que podía correrse el riesgo de que quedara paralítica por lo que le quedara de vida. Opté, sin embargo, por la operación, sabiendo que de alguna forma ella, al igual que mi padre, tenían muchas ganas de seguir viviendo. Y aquí la están preparando para la operación. En esos momentos, yo era el único testigo de cómo le iban cortando progresivamente su cabellera. Y ahí sentado frente a ella en esa habitación del hospital, no podía evitar la memoria de imágenes que había yo visto sobre los campos de concentración en Alemania. Estaba tan sobrecogido de pena en ese momento que captar esas imágenes era para mí la única forma que me permitiera algún día más adelante tratar de comprender lo que en ese momento pasaba. Aquí la llevan a la sala de operaciones. Esto fue ya en la casa 10 días después de la operación. Y la verdad es que a mí me parecía que lucía como una reina. Poco tiempo después, mi madre cumpliría 75 años. Y entonces invitamos a muchos amigos y parientes, pues a que estuvieran con ellos. Mi padre estaba tan emocionado y le costaba tanto trabajo comunicarse por sus limitaciones físicas. Sin embargo, pude observar cómo, de repente, se le fueron escurriendo unas lágrimas. Mi madre comenzó a reponerse poco a poco. Podemos observar cómo su pelo volvía a crecerle. Le dedicaba horas enteras a maquillarse. Tenía tantas ganas de verse atractiva. Y a pesar de que su coordinación visual le había disminuido sensiblemente su capacidad para hacerlo, y tenía que empezar a maquillarse cada vez desde el principio, cuando sentía que no le había salido bien, insistía. E insistía en que lo tenía que hacer ella sola. Bromeaba conmigo seguido acerca de verse bonita para mis fotos. En realidad tenía mucho sentido del humor, aún en las circunstancias más difíciles. Ver a mi padre allí sentado, siendo alimentado a cucharadas, era algo que me resultaba tan doloroso observar. Sobre todo recordando a ese hombre tan vital que siempre había sido para mí. El tumor. Sí, el tumor volvió a crecer. Y esta vez la parte izquierda de su cuerpo se le había paralizado. Mi madre empeoraba cada hora. Y yo percibí que esta vez se nos iba a ir durante la noche.
y yo debía despedirme de ella. En el panteón pintaban un letrero temporal para su tumba. El sepelio se llevaría a cabo el día siguiente, y de acuerdo con las leyes judías, yo no tenía el derecho a fotografiar en ese momento. No le dijimos a mi padre que había fallecido mi madre. No me pareció que tenía sentido decírselo. Sin embargo, él de alguna manera lo sabía. Se quedaba ahí sentado durante horas, con la mirada perdida y con los bocados en la boca. O se pasaba acariciando con su mano a una figura imaginaria que estaba allá afuera en el aire, y fijaba los ojos en esa figura, que de seguro debe haber sido la de mi madre. 3 años después de haber sido sentenciado a solo unas escasas semanas de vida, su voluntad de seguir ya no estaba allí. Su respiración se hizo cada vez más débil, y a las 9 semanas después de haber fallecido mi madre, él también murió. Esta sería la última vez que nos encontráramos a solas, él y yo. El enterrador tenía que preparar la fosa para mi padre, allá junto a la de mi madre. Un año después, esta era la tumba de ambos. Al quedarme con todos estos recuerdos, pienso que mi madre tenía razón cuando me preguntaba, ¿por qué no podemos tener esta cercanía durante toda la vida?